Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estáis bien todas? ¿Hay alguna novedad? Espero que si las hay sean para positivo. Vamos a iniciar entonces la que probablemente será la última clase virtual que vamos a seguir en la asignatura, al menos por mi parte, de lo que es de la PEC 2. Como clase me refiero. Es probable que tengamos alguna otra encuentro para revisar el tema de la evaluación. Pero en principio, pues hoy finalizaríamos todo lo que está relacionado con la materia. Bueno, se está conectando poca gente. Precisamente la clase de hoy es una de las más importantes. Todas lo son, pero esta en especial porque, según he podido comprobar en el campus, hay todavía bastante gente que no ha presentado la PEC 2. Y bueno, eso es un problema para estas personas. Hasta 23:55 no lo será, pero a partir de las 23:55 van a tener un problema. Entonces, bueno, pues espero que en fin, en lo que queda de tiempo hasta esa hora, el asunto quede solucionado. Bien, estamos compartiendo una pantalla que es el campus al que accedéis habitualmente y en el que tenemos pues, las últimas reuniones que hemos realizado, así como lo que más nos interesa, que es tanto el foro de la PEC, que ya se da por supuesto que todo el mundo ha hecho sus intervenciones mínimas, y el trabajo de la PEC 2, donde realmente estamos en este momento y es el que vamos a repasar para aclarar cualquier duda que pueda surgir. Antes de lanzarme yo a explicar lo que os quiero remarcar sobre este apartado, os doy la palabra por si pues tenéis alguna cosa que queráis comentar de urgencia. Por cuando yo empiece y caliente motores, igual pues me va a resultar un poquito más difícil parar. Así que os doy la palabra por si queréis preguntar cualquier cosa. ¿Vale? Pues adelante, podéis levantar la mano y os iré dando las palabras si queréis hacer uso de ello. Parece que no hay preguntas, así que estará todo claro referente a esto. Bien, pues entonces pasamos a ver el tema y luego si surgen dudas, pues ya podréis preguntar de nuevo. Bien, entonces nos vamos aquí a la PEC 2 y vamos a ver cuando nos metemos dentro de la PEC 2, a ver si me puede responder, porque ahora resulta que me está dejando. Bueno, voy a cargar de nuevo la página a ver si ahora sí me deja. Tal vez al tenerla compartida anticipadamente, pues igual se ha bloqueado. Así que voy a ver de compartirla de nuevo, a ver si ahora hay más suerte. Vale. Entiendo que estáis viendo la pantalla del campus y estamos situados en trabajo PEC 2, evaluación principal, grupos, ¿vale? Entiendo que todas estáis viendo esto, a mí me marca que es lo que estoy compartiendo, de manera que voy a meterme dentro del trabajo PEC 2, evaluación. A mí ya veis que me sale algo diferente de lo que tenéis vosotras. Seguramente os sale pues algún menú en el cual podéis localizar el archivo que queréis subir y entonces lo arrastráis o simplemente lo buscáis y os lo sube a vuestra carpeta.
Sin embargo, a mí pues me salen las instrucciones de lo que es la configuración de esta actividad que se llama taller. Entonces, veis que tenemos que se pueden entregar 2 archivos, es lo mínimo, es decir, que cada estudiante debe subir el archivo del documento que ha generado en el grupo y la presentación. La presentación puede ser un PPT de PowerPoint, puede ser un enlace a alguno de los programas que tengáis en Internet. Si lo habéis desarrollado con Prezi, pues el enlace de Prezi, ¿vale? O si lo habéis desarrollado con algún otro programa, pues si cabe subir la presentación en ese programa porque es un estándar, pues adelante. Si lo habéis desarrollado con Google Drive, pues el enlace es perfectamente válido también, ¿vale? Entonces, tal como dije, aquellos grupos que quieran hacer la defensa pueden incluir o bien el vídeo de la defensa que hayan grabado o bien un enlace a ese vídeo, lo que significa que el vídeo previamente lo tienen que haber subido. Hay 2 opciones que tenéis a mano que son gratuitas. La primera pues podría ser a YouTube, porque la cuenta de la UCM, como es de Google, podéis subir directamente el vídeo en vuestra cuenta a YouTube y ya tenéis un enlace para compartir. Os recuerdo que en YouTube lo podéis poner público, oculto o privado. Si lo ponéis oculto, solamente tiene acceso al vídeo aquellas personas que tienen el enlace. Y el enlace, evidentemente, pues será un enlace compuesto de un párrafo enorme con símbolos raros, etcétera, que realmente es muy difícil de que alguien pueda hackear o pueda averiguar este enlace si es que no se le ha dado. Por lo tanto, la opción de que esté oculto es una muy buena opción. Si lo ponemos en privado, si compartimos el vídeo, pues hay problemas para que lo puedan visualizar otras personas. O sea, el vídeo no es que esté oculto, es que además no sale ni se puede localizar en Internet. Por lo tanto, el tema de privado es para algo exclusivo de uno mismo. No debería servir para compartir. Me consta que hay problemas. Y si es público, pues significa que cualquiera lo puede acceder si conoce, si da con él en el enlace o por lo menos va a estar publicado en vuestro canal en abierto. Bien, la otra opción sería subirlo a vuestro Google Drive, ¿vale? Puesto que la misma cuenta de UCM que tenéis es de Google, lo podéis subir a Google Drive y entonces darle los permisos adecuados para que el vídeo se pueda ver o solamente lo puedan ver aquellas personas a las que le enviáis el enlace. En un principio, Google Drive a nivel de fotos y a nivel de vídeos se lo traga todo. Es decir, que aunque nos dan una cuenta que tiene 15 gigas de tamaño máximo de almacenamiento, sin embargo, hemos comprobado efectos prácticos, por lo menos en la UCM, que hemos llegado a subir vídeos de más de 1 giga y ahí están y no ha habido problema, ¿vale? Por lo tanto, pues es perfectamente válido para almacenar el vídeo. Bueno, dicho esto, hoy a las 23:55, día 4 de mayo, el campus queda cerrado y el motivo de insistir en ello es que si miráis abajo, pues aquí salen todas las personas que han subido el trabajo. Entonces, en donde hay líneas azules, es que estas personas han subido el trabajo. Donde no hay líneas es que no lo han subido. Por lo tanto, tienen de tiempo hasta las 23:55. Si me voy a la siguiente página, pues ocurre más o menos por el estilo, en menor medida, ¿vale? Es decir que, bien, que sepáis o simplemente recordaos que a las 23:55 ya no se podrá subir nada. A partir de ahí, el campus va a cambiar automáticamente a la siguiente fase, que sería la fase de evaluación. Y en esta fase, cuando accedáis mañana o cuando accedáis a partir de las 00 de mañana, pues veréis que el sistema os ha asignado unos trabajos. Ahora no recuerdo exactamente cuántos, pero creo que es entre 3 y 4 trabajos. Y entonces vais a tener unos días, aquí os lo indica,
desde el 4 de mayo, lo tendréis abierto para evaluación desde el martes 5 de mayo, es decir, desde mañana, ¿vale? Hasta el 12 de mayo. Y tenéis todo este tiempo para evaluar los trabajos. Os van a salir unos criterios que tenéis que aplicar para la corrección del trabajo y entonces, tal como habíamos explicado con el tema de las rúbricas, es decir, esto del criterio, ¿está en el trabajo o no está? Si está, pues se puntúa entre 0 y 100, dependiendo pues del apartado que sea. Y si no está, pues lo mismo, se puntúa entre 0 y 100. A lo mejor, claro, no es todo está o no está. Puede ser que esté mucho o que esté todo o que esté poco o que esté a medias. Entonces, de ahí la graduación entre 0 y 100. ¿De acuerdo? Bien, voy a ver, creo que tengo dos preguntas. A ver, Andrea pregunta, si lo hacemos con el Drive, ¿te ponemos el enlace en el trabajo? Y la siguiente pregunta es de María Nieves Jiménez, que dice, ¿las aportaciones al foro cuándo se cierran? El foro permanecerá abierto hasta que la PEC 2 deja de funcionar. Por lo tanto, teóricamente cerrará también hoy a las 23:55, pero es posible que tal vez yo lo vuelva a abrir una vez hayamos evaluado por si tengo que repescar a alguien. Pero esto os lo comunicaría con tiempo para que lo supierais, ¿vale? Y además de forma clara, os enviaría un correo del campus para que todo el mundo lo tuviera claro que se abre el foro, pero realmente pues para aquellas personas que son susceptibles de poderles echar una mano, ¿vale? Bien, entonces volviendo otra vez a la pantalla anterior, vais a tener varios días para poder evaluar. Si a alguien le surge una duda, pues adelante, que me lo consulte por correo electrónico, podemos hacer una tutoría o yo responderé si veo que es una duda generalizada o que afecta a muchas personas, lo que haré será responder a través de un correo desde el campus para que todo el mundo esté informado, ¿vale? Pero sinceramente creo que el sistema os va a gustar, vais a tener la oportunidad de ver los trabajos de vuestros compañeros, vais a tener la oportunidad de comparar con lo que habéis hecho, vais a ver mucho de los trabajos de vuestros compañeros y ellos del vuestro. Por lo tanto, el sistema estoy convencido de que vais a ver que es muy válido. Al mismo tiempo, creo que ya lo expliqué, insisto una vez más y espero dejarlo claro. El sistema va a otorgar dos calificaciones y la calificación final es la media de estas dos. La primera calificación es que cada trabajo va a ser supervisado, va a ser evaluado por 3 o 4 personas. 3 o 4 personas que sois vosotros. Entonces, cada evaluador le adjudicará una calificación a ese trabajo. De manera que si tenemos un trabajo que es calificado por 4 personas, pues lo que hará el sistema será contar las 4 calificaciones y sacar la media. Y esa es la nota que adjudicará. Por lo tanto, cada trabajo va a recibir una calificación que es la media que han otorgado de los evaluadores que lo han revisado. La otra calificación es que cada evaluador ha otorgado una calificación a ese trabajo y ese trabajo tiene, por lo tanto, una media. Esa media tendrá una distancia con respecto a la calificación que ha otorgado cada evaluador. Pongamos por caso que un evaluador pues, ha puesto un 5, otro ha puesto un 6 y otro ha puesto un 8 y otro ha puesto un 9. Entonces la media digamos que nos va a salir pues del orden de un 7, pongamos por caso. Bien, la distancia que hay de un 7 a un 5 son 2 puntos, de un 7 a un 8 es un punto. Por lo tanto, habrá una distancia desde la media que ha obtenido ese trabajo a la calificación que ha otorgado cada evaluador. Por lo tanto, cuanto más se aleja de la media obtenida la calificación que ha otorgado el evaluador, más le baja la nota, ¿vale? Esto se hace precisamente para evitar amiguismos y que la evaluación que hace cada evaluador
sea objetiva, aplicando los criterios. Si se aplican los criterios, el sistema no tiene por qué fallar. De todas formas, yo lo reviso todo y yo luego aporto, ¿vale? Es decir, que la calificación que otorgáis no es definitiva, pero es un proceso muy interesante en el cual estáis participando del trabajo que han hecho otros compañeros, que es similar al que habéis hecho vosotros. Y por lo tanto, vais a encontrar mucho feedback, muchas conexiones, porque os va a resultar todo muy conocido y seguro que vais a ver pues aquellos trabajos de los que se puede aprender, pues os van a venir fenomenal. Los que sean inferiores a lo que habéis desarrollado, pues lo vais a ver claramente y lo vais a puntuar en esa línea también, de manera que vais a ser todas muy objetivas con seguridad, ¿vale? Bien, entonces, aún así, la calificación de la distancia que hay de lo que otorga el calificador con respecto a la media que obtienes de trabajo, eso está reducido al 20%, ¿vale? Es decir, que nadie se piense que eso le puede afectar, sí que tiene que afectar, pero no tanto. Entonces, el 80% de la calificación va a la obtenida como media del trabajo y el 20% a la del calificador. Entonces, la media, pues nos vamos al 100, pero afecta mucho menos la distancia del calificador a la media obtenida por el trabajo, ¿vale? Pero algo sí que tiene que afectar y ahí está. Bien, una vez todas las calificaciones, veréis que tenéis varios apartados. En un apartado pues se puntúa la calidad, la profundidad, la redacción. En otra se puntúa la presentación del documento. No la presentación en sí, sino la presentación del documento que responda a las reglas que establecimos. Es decir, el documento debe tener unos datos identificativos mínimos que deben estar. Deben tener pues las citas correspondientes que avalen el texto científico que se pone allí. Las referencias deben estar en correspondencia con las citas. Debe estar todo y todo esto lo tenéis que valorar y si no está, pues tenéis que aplicar los criterios en la medida que consideráis, ¿vale? Por otro lado, el texto puede tener un plagio. Si detectáis algún plagio, pues claro, tenéis toda la oportunidad para valorar aquello en la medida que consideréis. Teóricamente, plagio, es decir, más de un 25% de plagio, habría que tirar abajo ese trabajo, ¿vale? Yo os pido que seáis un poco flexibles, que no lo tiréis abajo, pero sí que lo remarquéis, ¿vale? Y que en la puntuación lo reflejéis. No lo tiréis abajo, quiero decir, no le pongáis un 0 directamente, pero claro, si detectáis que hay mucho plagio, un 70%, pues entonces sí que habría que ponerle un 0. Pero si estamos hablando de más de un 25 y menos de un 50, miradlo con un poquito más de objetividad, porque puede ser que esté marcando simplemente que hay referencias que las está tomando, referencias que son las mismas en varios trabajos y que lo está tomando como que eso está copiado. En principio, el sistema eso lo debe distinguir y está programado así para que lo distinga y no lo tenga en cuenta, pero puede haber cierta tolerancia. También puede ocurrir que un miembro del grupo suba el trabajo antes que otro y entonces al siguiente pues le detecta que tiene un plagio del 90%, porque el sistema dice, oye, aquí ya hay un trabajo que está presentado así. Mirad, si ese es el caso, pues os vais a dar cuenta inmediatamente, porque el trabajo, pues como está, podríamos decir, en bruto, tal como se ha hecho en Google Drive, pues vais a ver lo que ha participado cada persona y, en fin, se da uno cuenta rápidamente si aquello está simplemente copiado y pegado de Internet o es un trabajo que está elaborado. Si se comprueba que es un trabajo copiado y pegado de Internet, lo que hay que hacer es suspenderlo. Si es
una anotación que nos da el sistema porque ya algún compañero había subido el trabajo, pero estamos viendo que es un trabajo del grupo y que esa persona pues es una más del grupo y tal, pues no se tiene en cuenta, ¿vale? Es decir, que tenéis esa capacidad para juzgarlo. Al final de esta evaluación, en cada uno de los trabajos, veréis que hay un editor de texto para que hagáis un breve comentario, un par de líneas a lo sumo, 3 líneas si alguien necesita más o 4, pero vamos con 1 o 2 líneas justificando el por qué ponéis esa puntuación, ¿vale? Esto es muy importante de cara al espíritu crítico, que es algo que estamos buscando, de cara a lo que es el liderazgo en una organización. Es vital que hagáis este comentario, porque aquí nadie se tiene que esconder. Estáis otorgando una calificación a ese trabajo y la estáis otorgando en función de los criterios que habéis aplicado. Por lo tanto, si entendéis que falta esto y falta lo otro y hay falta de profundidad y en las referencias están mal, pues todo eso lo apuntáis tal cual y es el criterio que tenéis que poner abiertamente. No hay que esconderse de nada porque aquí lo que queremos es fundamentalmente aprender unos de otros. Aquí no vais a suspender vosotras a nadie, aunque le pongáis una calificación suspendida porque entendéis que ha plagiado. Eso es mi responsabilidad y yo soy el único que va a suspender y el único que también va a aprobar a los demás. Es decir, que esa responsabilidad, quitaroslas de la cabeza, estamos haciendo una práctica que debe ir de esta forma que estoy explicando y va a ser muy positiva de cara a la instrucción y de cara al aprendizaje y de cara a fomentar el espíritu crítico de cada uno de los estudiantes. En una organización educativa, esto es fundamental. El saber el por qué se hacen las cosas. Pensad que entonces tendréis una responsabilidad o con los alumnos o con los profesores. Y ya no valdrán errores. Es aquí donde hay que aprender. ¿Vale? Bueno, pues acabado el comentario, el trabajo queda puntuado, dará unas calificaciones de promedio una vez se acabe esta etapa y bueno, yo en el campus ya os pondré las calificaciones que correspondan. Por otro lado, en la calificación final de la PEC 2 yo voy a tener en cuenta pues tanto el foro como el glosario como pues cualquier anotación que yo tenga de cualquiera de vosotras que, en fin, haya visto una participación activa e interés en profundizar en la asignatura. Y finalmente estableceremos una media con la PEC 1 de la profesora Marisa. Y a partir de ahí, pues obtendremos la media definitiva. ¿Vale? Vuelvo a las preguntas. Veo que tenemos una pregunta que dice ¿cómo se realizan las referencias de una imagen y de un gráfico? Bueno, pues esto lo vamos a ver a continuación. Bien, esto lo vemos a continuación y seguimos adelantando. Bien, entonces con el tema de la PEC 2, yo creo que esto es cuanto os tenía que decir. Resaltar que gente que no ha presentado y bueno, pues aquí cada uno debe ser consciente de sus responsabilidades, ¿vale? Todo el mundo ha tenido tiempo de hacerlo y se han dado pues las condiciones y la flexibilidad suficiente para que eso se lleve a cabo. Así que creo que si alguien tenía que poner alguna excusa lo debería haber hecho antes. En cuanto a la defensa del proyecto, hay 3 grupos que se han manifestado conforme quieren hacer una defensa. La defensa, si estuviéramos en clase convencional, significaría que estos días que estamos ahora en esta semana y en la que viene, estaban dedicados a las presentaciones que teníais que hacer en directo cada grupo defendiendo pues lo que habéis hecho, el trabajo que habéis hecho, ¿no? Entonces, dadas las condiciones que estamos pasando, pues no se puede forzar la máquina más y por eso lo dejé como opcional. De manera que hay 3 grupos que han solicitado, tal como ya dije en las anteriores clases, hacer la defensa. Tengo entendido que estos grupos lo que ha sido grabar un vídeo. Hay quien lo habrá grabado, pues no lo sé, utilizando la cámara
pues como estos vídeos que estamos viendo ahora por internet, que salen varias personas, pues probablemente utilizando la versión de Zoom de reuniones virtuales, que tiene mejor calidad incluso que el Collaborate que usamos nosotros, y habrá personas que habrán utilizado pues directamente la posibilidad de grabar que ofrece PowerPoint para grabar en vídeo la presentación. Ambas son válidas, pero el resultado siempre es un vídeo, es un archivo de vídeo. Los archivos de vídeo, si se graban a buena resolución, suelen ocupar bastante. Pongamos que 15 minutos de presentación, que es lo que teníamos más o menos estipulado, pues en una resolución buena de 720, pues nos estamos buena, no es ni mucho menos la máxima, de una resolución buena, decente para que se pueda ver, y estamos hablando posiblemente pues de 300 megas o entre 100 y 300 megas, ¿no? Es decir, que esto no se puede enviar por correo electrónico, de manera que la solución es lo que os comentaba al principio, o lo subimos a YouTube o lo subimos a Google Drive. Hay otras fórmulas también, por supuesto, pero con esto sería suficiente. Y entonces adjuntáis el enlace. Si lo adjuntáis el enlace en la propia presentación o en el propio documento, pues estupendo, porque así pues la gente a la hora de valorar tiene todos los elementos. ¿Qué apartado se debe valorar en la presentación? Pues hay uno de los ítems de calificación que es la presentación. Aquellos grupos que no hacen defensa, que son la mayoría, pues simplemente se descalifica la presentación como archivo, como tal, que esté bien estructurada, que refleje realmente el trabajo que han hecho en el documento, que no queden huecos, en fin. Valoráis pues lo que es la calidad de la presentación. Los que además presentan defensa, pues tendrá que ser un añadido, es decir, valoraréis su presentación y luego valoraréis esta defensa que han hecho. Lo que ocurre es que la defensa, en un principio, en la presentación se tiene que hacer una participación equilibrada por parte de los miembros del grupo. Es decir, que cada persona debería aparecer o debería cambiar de voz y decir yo soy esta persona y defender la parte que se hayan adjudicado como tarea. Es decir, que la calificación de la persona no tiene por qué coincidir con la calificación del grupo, ¿vale? No tiene por qué coincidir significa que a una persona le vais a otorgar la calificación de lo que veis en el trabajo y luego en la presentación de defensa pues veis que además esa persona pues se luce, tiene pues las cosas muy bien sabidas, las dice con muy buena contundencia y objetividad y bueno pues la podéis premiar con la calificación máxima que consideréis, ¿vale? Puede ser que otra persona pues, en fin, pues veáis que está más floja y tal, y decidís, oye, pues le voy a asignar una calificación inferior, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ir la nota del grupo, como de hecho así va a ser, ¿vale? Y si fueran presentaciones presenciales, con mayor motivo, porque entonces pues se ve la defensa que está haciendo realmente cada persona. Con los vídeos, pues va a quedar pues el tema un poquito tapado, pero sin duda esa valoración la debéis tener en cuenta y yo sí la voy a tener pues más en cuenta en la calificación final de aquellos grupos que hacen la defensa, porque no deja de ser un esfuerzo mayor. Vale, bien, os doy la palabra por si hay preguntas aparte de la que nos hacía de las referencias de imagen y un gráfico, que lo tocaré a continuación. Entonces, Andrea me dice, entonces si lo hacemos con el Drive, ¿dónde te ponemos el enlace? Bien, el enlace debería figurar, a ser posible, debería figurar o en la presentación de PowerPoint, Price o el programa que hayáis elegido, o en el propio documento, o en ambos. Si os encontráis con que ya lo habéis entregado, pues me mandáis el enlace a mí, porque esto pues ya me lo temía, y aunque yo puedo volver a borrador, la situación, revertirlo, para que entonces modifiquéis y pongáis el enlace,
pero como esto significa que lo tiene que hacer todo el mundo, entonces lo que haríamos sería, me mandáis, esto es para los 3 grupos que hacen defensa, me mandáis el enlace a mí y entonces yo os convocaré a una nueva reunión y que sería el lunes que viene, y entonces activaré los vídeos para que los podáis ver todas, ¿vale? Y entonces pues los veremos aquí conjuntamente y será como si hiciéramos pues una presentación pseudo presencial, ¿vale? Yo me encargaría de hacerlo, recibiréis un correo en el campus conforme pues tenemos clase para resolver dudas, resolver preguntas y pues la fase final de evaluación de los trabajos de la PEC 2 con presentación de los vídeos, ¿vale? Me dicen, ¿y la presentación no puede durar más de 15 minutos? Sí, puede durar más de minutos, pero claro, deberíais ateneros al máximo porque, claro, si tenemos 3 presentaciones, ya estamos en 45 minutos. Quiero decir que las clases virtuales no deberían sobrepasar la hora. Si pasamos un poquito, no pasa nada, pero quiero decir, ceñiros un poco en la media de los 15 minutos, ¿vale? Es decir, que si estáis 18, estáis 20, pues lo daremos por bueno, pero en fin, mejor que os ciñáis un poco. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? Bien, voy a intentar volver atrás, si no se nos ha bloqueado el sistema todavía. Ya sabéis que tiene un tiempo y a partir de ahí nos bloquea. Vale, y entonces voy a intentar abrir la última fase para comentaros. Vamos a hacerlo rápido. Esta presentación. Bien, entiendo que tenéis ahora en pantalla lo que es la presentación del bloque 7 y vamos a ir directamente al grano. Hay alguna diapositiva que repito de otras presentaciones que ya hemos visto porque guarda relación y nos vamos directamente a esto que tiene sido, aunque los trabajos ya en su mayoría estén presentados, pero esto es un repaso que no hemos visto todavía, pero por eso digo, voy al grano, esto está condensado y además tenéis las referencias de dónde se obtienen y comentaros cuáles son los documentos vitales que debe tener toda institución educativa, ¿vale? Entonces, vemos en los centros públicos, hay una diferencia de los centros públicos con respecto a los centros privados y concertados, porque los concertados también son privados. Lo que ocurre es que tienen un concierto en aquella parte que se ha concertado, es decir, en aquella parte que están asumiendo como si fueran un centro público y reciben una subvención por ello, ¿vale? Pero eso no significa que todo el colegio esté subvencionado o concertado. A lo mejor tienen concertado solamente la ESO o tienen concertado solamente algunos cursos de la ESO, no todos, igual tienen concertado primero y segundo, o tienen concertado solo primaria y la ESO es privada, el bachillerato es privado, ¿vale? Es decir, nos podemos encontrar de todo, porque un centro solicita el concierto a la consejería y se le concede o no se le concede. Y claro, cada colegio solicita el concierto que le pueda interesar, que le pueda beneficiar. A lo mejor resulta que no tiene problemas en llenar las aulas en la ESO, pero sí los tiene en primaria, o al revés, los tiene en primaria, pero no en la ESO. Y entonces solicita solamente pues concierto de primaria o concierto de la ESO o solo de unos cursos de la ESO, ¿vale? Bien, entonces, por esto digo que los centros privados no están sujetos a esto. Por eso aquí dice centros públicos. Pero cualquier centro público o cualquier centro concertado en la parte concertada que actúa como pública, sí deben tener estos documentos. ¿Y cuáles son?
proyecto educativo de centro, la LOMCE no derogó totalmente la LOE, al contrario, solamente modificó una serie de apartados. Por lo tanto, sigue vigente la LOE perfectamente. De manera que en LOE artículo 121 es donde tenéis lo que nos habla del proyecto educativo de centro. En alguna ocasión ya os he comentado de qué va esto del proyecto educativo. El proyecto educativo es la línea metodológica que va a seguir el centro con este equipo directivo. Para ello, cuando se elige un director de centro, este director presenta un proyecto. Hay varios directores probablemente que aspiran a serlo y entonces se presentan al concurso, es un concurso público y de entre ellos pues habrá un jurado compuesto perdón, por miembros de la comunidad escolar de ese centro, es decir, alumnos, AMPA y profesores. Y estarán presentes con voz y voto en la terna que va a evaluar pues, el concurso de directores para ese centro. Y por parte de la administración, es decir, en concreto por parte de la Dirección de Área Territorial, también van a haber representantes, uno será de la inspección, otro será de lo que es la administración, es decir, de la UPE, la Unidad de Programas Educativos, y probablemente pues algún otro representante de personal, de recursos humanos. La capacidad de voto de la administración es superior, ¿vale? Es decir, esto trae a fecha de hoy todavía mucha controversia, hay mucha discusión, porque si al final el voto de la administración es superior al del AMPA y representantes del centro, esto significa que la administración puede poner a dedo al director que le interesa. Y sin embargo, a lo mejor en el centro quieren pues que sea tal persona, que está la mayoría del profesorado de acuerdo, y ven que es una persona que conocen, que conoce el centro porque es un profesor de allí, porque a lo mejor era ya miembro del equipo directivo del anterior director y bueno, pues en el centro pues consideran que es el candidato idóneo. Pero si la administración no lo considera así, le puede conceder al final pues la evaluación mayor al director que crean ellos que es más interesante, que puede ser algún otro también del centro que se haya presentado o una persona de fuera que no es del centro, es otro profesor, evidentemente, funcionario de carrera, evidentemente, es uno de los requisitos, pero bueno, es un señor que le interesa estar de director en ese centro por la razón que sea, razones particulares, o puede ser que razones profesionales, porque era profesor y quiere ser director. Normalmente, pues al final de la carrera de un profesor, pues hay más de uno que dice, oye, pues yo nunca he ejercido el liderazgo en un centro y me veo ya capacitado y con experiencia y oye, pues quiero acabar mi carrera como director en un centro. Y este centro, pues tengo oído que está muy bien o que está muy cerca de mi casa o que tengo una combinación de transporte muy buena y me interesa presentarme y ver si saco la plaza como director. Y aparte como director, tienen una comisión, todo dicho sea de paso, tienen una comisión que va en función del número de alumnos, de tal manera que el director de un centro, desde primaria hasta secundaria, pues esta comisión mensual puede ir desde los 600 hasta los 1.000 euros, ¿vale? Es decir, es un plus, es un extra que le van a pagar al director. Entonces, en un centro de secundaria grande, pues se puede ir a los 1.000 euros mensuales como plus, además de su salario, y incluso superarlo. En un centro de primaria, pues puede ser que nos movamos entre los 500 y los 600 euros. Todo esto depende del número de alumnos, ¿vale? Entonces, pues hay más de un profesor que dice, estoy al final de mi etapa laboral, me quiero presentar y además es una forma de tener pues un dinero ya pues sustantivo, ¿no? Dices, oye, pues por 100 euros no me molesto, pero oye, por 1.000 euros o 1.000 y algo, pues sí que voy a dar el salto porque esto sí que me soluciona a final de mes, oye, es una cantidad que claro, pues me importa, ¿no? Entonces, hay bastantes personas que se motivan y se presentan. Y claro, si la dirección de área
es decir, la consejería tiene potestad para nombrar lo que vulgarmente se dice a dedo. No hay un nombramiento como tal a dedo, es decir, todos los concursantes exponen su proyecto educativo, ¿vale? Su proyecto educativo. Todos lo exponen y entonces el equipo de evaluación va a puntuar en una rúbrica, va a puntuar lo que corresponda, pues tanto de la calidad de ese proyecto, lo completo que es, lo profundo que es y la defensa que hace esa persona de ese proyecto. Es decir, algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros aquí en Aspectos, ¿vale? Entonces, claro, si al final los puntos que otorga la administración son superiores, porque tienen hasta el 55%, pues claro, al final se puede decir metafóricamente que la administración elige a dedo a los directores. No es así, pero sí que da que pensar esto, sobre todo en aquellos casos que se han dado y se dan pues prácticamente todos los años, en los que el director de un centro, por lo que sea, se jubila, desaparece, deja de serlo y entonces hay que nombrar a dedo a alguien, es decir, la consejería tiene que nombrar a alguna persona para sustituir a esta porque no había concurso. Entonces sí que es una elección a dedo porque llega la consejería y dice, bueno, pues la persona idónea para sustituir a esta persona que por enfermedad o lo que fuera no sigue con sus funciones, es una persona del centro, un profesor del centro, y que sepa, pues en fin, conozca bien el funcionamiento. Normalmente se suele elegir a la persona de más edad o de más tiempo en el centro y en el cuerpo, ¿vale? Es decir, tiene que ser una persona funcionario de carrera y se elige pues una persona que sea pues la más veterana, la que más años acumula como funcionario de carrera en el cuerpo y también se mira los años que lleva en el centro. Y puede imponer, es decir, que aún no queriendo nadie coger la dirección, puede llegar la administración y decir, perdón, y decir, usted va a ser la directora o el director y pues va a estar todo el tiempo hasta que salga el concurso. Y de la misma forma le pueden dejar elegir los miembros del equipo, es decir, jefe de estudios, secretario, y si nadie quiere, pues la administración también puede obligar y decir, bueno, pues usted es secretario y usted jefe de estudios con el beneplácito del director nombrado, ¿no? Es decir, la administración lo que no va a hacer es imponerle un jefe de estudios o un secretario a una persona que están también imponiéndole la dirección. Le dejan, pero puede ocurrir que haya gente, vamos, que no haya ningún candidato, que nadie quiera ser jefe de estudios, que nadie quiera ser secretario. Entonces, pues la administración, de acuerdo con el director por obligación, pues mirarán de elegir también a alguien de entre el claustro. Estas situaciones se dan, yo las he vivido, ¿vale? Yo las he vivido en varias ocasiones y claro, pues ser director no es, no es un plato de buen gusto de la mayoría del profesorado. Por eso, pues hay pocos directores y hay poca gente que se presenta a los concursos. E incluso, pues han habido épocas en las que no se presentaba apenas nadie, tenía que tirar mucho de elegir a dedo la consejería directamente. Bien, esto por un lado. Por lo tanto, en el proyecto educativo de centro, el director cuando se presenta lo que va a hacer es razonar qué métodos quiere utilizar y como hay una flexibilidad relativamente grande, pues bien, dentro de lo que es el marco de la ley, pues el director puede establecer ahí pues un programa muy interesante. Por ejemplo, educación con libros o sin libros. Ya sabéis que hay colegios que no usan libros.
La mayoría de los colegios sí los usan. Bien, pues esto es algo que depende del proyecto educativo. Es decir, es algo que depende del director cuando presenta su proyecto. Si se lo admiten y sale elegido director, pues entonces él gestionará para iniciar, a lo mejor no de golpe, pero sí decir, oye, pues mira, yo de aquí 2 o 3 años, en el tercer año de mi mandato, aquí ya vamos a estar sin libros. ¿Vale? Por ejemplo, es un ejemplo. Tiene que haber también un proyecto de gestión que viene definido en la LOE, artículo 123, y tiene que haber también unas normas de organización y convivencia que viene definido en el artículo 124. Es decir, todo esto lo tenemos recogido en diferentes decretos, en diferentes leyes, etcétera. Pero como no hay dos centros exactamente iguales, y entre otras cosas porque en cada centro pues hay personas diferentes y las personas con seguridad absoluta sí que somos diferentes, aunque tengamos muchas cosas en común, pues las normas se tienen que hacer sin lesionar la norma principal, es decir, que las normas que vienen definidas en la ley, en la LOE, pues cualquiera norma local que nosotros establezcamos no puede ir en contra de esta. Lo que tiene que hacer es complementarla, ¿no? Es decir, que cogeremos las normas que vienen en la LOE y entonces nosotros las analizaremos, las desmenuzaremos y las aplicaremos dentro de nuestro entorno local, en nuestro centro, ¿vale? Y a eso se le llama el Reglamento de Régimen Interior, ¿vale? RRI, Reglamento de Régimen Interior. Si picáis por internet y ponéis RRI Educación, os saldrán más de uno que encontraréis por internet. Añadid la palabra Madrid para que sean centros de Madrid y así estaremos hablando con más propiedad, aunque esto es válido para todo porque estamos hablando del OE. O ponéis directamente Reglamento de Régimen Interior, Educación, Madrid, y veréis que os van a salir pues más de uno para que lo podáis echar un vistazo y veáis pues de qué va. Claro, en los tres proyectos nosotros estamos trazando las líneas maestras por las que se va a regular la vida en el centro, tanto la vida social como la vida académica, como el entorno entre los profesores. Luego estamos hablando de tres documentos que son muy importantes y que deben estar a disposición de la inspección y a disposición incluso de los padres, ¿vale? Es decir, que una familia puede llegar al centro y decir, oiga, yo desearía ver el proyecto educativo de centro. Y se lo tienen que dejar consultar. No llevárselo ni mucho menos, ni sacar fotocopias. Lo puede consultar. Sacar fotocopias o lo que sea, esto ya es potestad del director. Si le quiere sacar una copia de algún apartado en concreto, eso es potestad del director. Pero el proyecto no tiene que salir del centro, pero está allí e incluso también a disposición de los alumnos. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico que es como mejor se entienden las cosas. Veis, en el RRI, Normas de Organización y Convivencia, claro, un alumno le falta el respeto a un profesor. Esto seguro que lo habréis vivido, lo habréis visto en vuestros centros de procedencia. Bien, ¿cómo se procede? Pues en cada centro pueden haber unas normas, todas muy parecidas, pero propias de cada centro, ¿vale? Habrá centros en los que se habrá nombrado una comisión de convivencia y que ante estos casos, cuando el profesor denuncia un insulto, una falta de respeto, pues se pone en marcha la comisión de convivencia, se hace pasar a este alumno allí, se le interroga, se escucha a las dos partes y de esta comisión pues saldrá la propuesta probablemente de una sanción, ¿vale? O no, depende de lo que calibre esta comisión. Habrán centros que son más rígidos, más inflexibles en este sentido y en sus normas pues dicen cualquier falta de respeto es expulsión 2 días a casa y no hay más que hablar, ¿vale? Entonces, ¿veis? Hay unas diferencias, ¿verdad?, entre unos centros y otros. La ley no especifica de forma clara lo que hay que hacer, lo que especifica pues es de forma genérica que los alumnos le deben un respeto al profesor, pero ahí se acaba. Entonces, claro, el reglamento de régimen interior lo tiene que hacer cada centro.
Y es decir, bueno, pues mira, nosotros vamos a llegar hasta este punto, ¿vale? Y lo haremos así, así, así. Tampoco la ley especifica cuando llega un profesor nuevo a un centro qué se debe hacer con él. Es una potestad del director y ya está. No especifica qué hay que hacer, pero claro, verdad que hay centros que son muy grandes, ¿no? Imaginaos, no sé si conocéis pues el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Paloma, que está en Franco Rodríguez, que es uno de los más grandes, que tiene varios edificios, que tiene talleres inmensos de todas las especialidades. Claro, llega un profesor nuevo allí y ¿qué sabe? Pues claro, si no hay algún compañero que le diga, ven, yo te enseño, yo te ayudo, venga, pues tienes que ir aquí, tienes que ir allí, pues ese hombre va a ir súper perdido, ¿no? Entonces, esto no está especificado en la ley, pero puede ser que en el reglamento de régimen interior o en el plan de convivencia o en el propio proyecto educativo de centro, pues el proyecto educativo de centro es más para otras cosas, ¿no? Es para el tema metodológico, pero pues se puede hacer un inciso en el que se dice, bien, los profesores que entren nuevos en el centro, esto es algo común. Todos los años llega gente nueva, llegan muchos profesores interinos. Los interinos, como no tienen plaza, pues cada año van al sorteo a las plazas que les adjudiquen y hay gente que está cambiando de centro todos los cursos. Entonces, claro, te llega un interino nuevo al centro. Bueno, pues bien está crear unos protocolos de recepción de profesorado nuevo. Y esos protocolos pues significa que hay pues una documentación que se le entrega al profesor, que hay una especie de comité de bienvenida, no para aplaudirle, sino personas específicas que se van a hacer cargo del profesor porque está ya en sus cometidos y pues van a estar ayudándole en todo momento, dirigiéndole y informándole de las actividades típicas y cómo se realizan en el centro. Esto puede ser un programa específico que lleva el centro y que se llame Programa de Acogida de Profesorado Nuevo. Y es un programa pues muy interesante porque claro, si tú coges a una persona que no ha estado nunca en el centro y ya pues la acompañas y le pones al corriente de todo y estás supervisándola desde el principio, pues esa persona en cuestión de 15 días se ha convertido ya pues en una persona veterana. Que ya sabe todo lo que tiene que hacer. Si no le hace caso a nadie, como ocurre frecuentemente, pues esa persona tarda varios meses, a lo mejor todo el curso, en empezarse a hacer con la actividad y cómo funciona el centro y tal. Y es a partir del siguiente curso cuando empieza a saber pues dónde y cómo tiene que estar. Pero resulta que ya para el curso que viene está en otro centro. Con lo cual, este programa es muy interesante el poderlo tener para que el profesorado cuando llega pues empiece desde el principio sabiendo las cosas. Ni que decir tiene que puede haber un programa también para los alumnos nuevos. Todos los años llegan alumnos nuevos, pues crear unos protocolos y una unidad específica de personas voluntarias, obviamente, que luego se les puede compensar de alguna forma y que se dediquen pues a crear ese comité de bienvenida para alumnos nuevos o para profesorado nuevo. Pueden ser distintos comités, etcétera, ¿vale? Yo os estoy dando con esto ideas concretas de cosas que funcionan en la realidad y que se llevan a cabo en muchos centros, ¿vale? Y otro documento que también es muy importante, que se debe realizar en todos los centros todos los años, es la programación general anual. Entonces, el centro tiene que coger departamento por departamento, asignatura por asignatura y presentar la programación general anual que va a hacer el centro en cada uno de los departamentos y en cada una de las asignaturas, ¿vale? En muchos casos suele ser una repetición de lo del año anterior, pero por ejemplo, ahora estamos en la ley que es la LOMCE, pero el gobierno parece que está insistiendo mucho en que va a sacar la nueva ley más pronto que tarde. ¿Qué significa? Pues que si la saca ya, en septiembre tenemos que empezar con la nueva ley, cosa que no va a poder ser porque no puede haber un cambio tan drástico. Esto significa que habrá que empezar con la antigua, pero teniendo en cuenta ya cosas de la nueva, es decir, follón al canto
de los buenos, de los que hemos tenido ya en demasiadas ocasiones en este país. Entonces, significa que la programación general anual tiene que estar atendiendo a la antigua ley, tiene que estar atendiendo a la nueva ley, porque en la ley se habla de los currículos de las asignaturas, se habla pues de la forma metodológica, se habla de estrategias, se habla de muchas cosas. Ya habréis leído la ley en varias ocasiones, aunque sea por encima. Entonces, imaginaos tener que atender a dos leyes al mismo tiempo. Bueno, pues esto es probable que es lo que nos ocurra en septiembre, ¿vale? Entonces, bien, estos documentos son básicos, tienen que estar en todos los centros. Y a continuación, pues tenéis una relación de esos mismos documentos más algunos otros que también pues se tienen que hacer, como es la memoria anual, como son los informes del orientador en el apartado del Departamento de Orientación, que a cada alumno que necesita atención a la diversidad, pues hay que hacer un montón de informes de él con toda la evolución. Los informes que hacen los tutores, pues también, o sea, la verdad es que burocracia tenemos un rato, hasta el punto de que, pues bueno, ya hay muchísimas quejas que los sindicatos están trasladando, es decir, oye, hay que reducir burocracia porque es que nos pasamos el día haciendo papeles en vez de estar enseñando, en vez de docencia, que estamos, venga, a rellenar papeles, esto no puede ser, ¿vale? Al final del curso, ¿qué hay que hacer? Pues parece lógico, ¿verdad? Una memoria anual. Es decir, una cosa es lo que nosotros proponíamos en la programación general anual, lo que proponemos en el programa educativo, y otra cosa es lo que realmente hemos conseguido, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que hacer una memoria anual donde diremos, bueno, pues la idea era, según el proyecto educativo de centro, haber hecho esto, 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 según esto, lo otro, pero nos hemos quedado hasta aquí debido a esto, debido a otro, estas incidencias, los alumnos, pues este curso se han mostrado muy reacios, etcétera, etcétera, ¿vale? Modelos, plantillas, modelos, todo esto es documentación que tiene que generar el equipo directivo para tratar de automatizar al máximo el sistema de gestión, ¿vale? Es decir, que tanto el profesorado como los alumnos como las familias puedan encontrar fácilmente modelos, plantillas para pues sentar lo que están demandando. ¿Vale? Al final todo esto acaba en un escrito, por lo tanto, ¿dónde están los modelos? ¿Qué escrito es el que debo presentar? Pues todo esto tiene que haber un departamento que lo tenga todo muy claro, muy bien estructurado para que pues cualquier usuario pues localice rápidamente esa información y la pueda rellenar. Actualmente todavía se utiliza mucho el sistema manual, pero cada vez vamos pasando más al telemático. Es decir, que esto se rellena de forma telemática, de forma que el centro esto lo tiene que tener trasladado a la página web y allí tiene que estar estructurado todo muy claro para que cualquier usuario que acceda pueda localizar fácilmente los modelos, las plantillas, todo tipo de comunicados para establecer pues las peticiones con el centro. ¿Vale? Esto sí que lo habréis vivido cuando habéis tenido que pedir un certificado de notas o cualquier otra cosa, pues temas de becas en el centro y seguro que os habéis hartado un poquito de hacer colas y especialmente pues en verano, ¿no? Que ya ha parado el colegio y joder, necesito el certificado este que me tengo que matricular en la Complutense, me tengo que matricular en tal otro sitio y tal y bueno, venga ahí a hacer la cola. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Supongo que no, ¿verdad? No debería ser así. Bueno, pues cuando seáis líderes de un equipo directivo en los centros, cambiadlo. Cambiadlo, ¿vale? Por eso estáis aquí aprendiendo, por eso os están hablando de estas dificultades, por eso lo habéis visto en vuestras propias carnes, habéis dicho, ay, es verdad, qué colas y tal. Bueno, pues mirad a ver qué sistemas de gestión podéis implementar para que eso no ocurra, porque es pesado para vosotras, pero también es pesado para las nuevas estudiantes que vienen luego y nadie lo acaba de cambiar, aunque ahora hemos pegado un paso bastante grande en ello, pero todavía no es suficiente. Ahora os tocará a vosotras. Ahora ya es momento de empezar a miraros, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo
¿eh? Ya no son los demás. A nosotros ya nos habéis criticado bastante, ahora os toca a vosotras, que ya sois mayores de edad y ya podéis empezar a cambiar las cosas. Pues cambiadlas, adelante, ya veréis que no es tan sencillo. Bueno, creo que todo esto pues está bastante claro y a continuación pues de lo que vamos a hablar, que no vamos a hablar ya, es pues el tema de programaciones, ¿vale? En las siguientes diapositivas pues veréis que ya os está hablando mucho de lo que es la programación didáctica y os explica pues qué apartados debe llevar la programación, cómo se hace una programación de una asignatura, cómo se hace una programación de una unidad didáctica. Todo esto lo tenéis aquí a continuación. Lo vais a ver hasta aburriros en varias asignaturas. Seguramente ya en este curso ya habréis visto esto y hay muchas cosas que se solapan en las asignaturas, ¿no? Es decir, que las vais a ver una vez y otra y otra y otra y en cada asignatura pues vais viendo lo mismo. Entonces, bueno, aquí tenéis la estructura de las tareas y lo que es los pasos, las fases que debe llevar la programación y pues los elementos indispensables que debe tener una unidad didáctica, ¿vale? Si seguís estos principios, que son básicos, pues estaréis haciendo una unidad didáctica estándar que podéis presentar en cualquier sitio. O sea que se debe componer de título, introducción, objetivos, contenidos, metodología, actividades, espacios y evaluación. Esto mucha gente lo acaba obviando, no lo acaba poniendo y es un gran error. Siempre tiene que haber una evaluación. No sé si en vuestros trabajos habéis metido evaluación, pero siempre es muy conveniente que haya una evaluación o algún sistema para que se pueda evaluar y para ello podemos recurrir, pues por ejemplo, a hacer unos formularios, por ejemplo, en Google Forms y pues anónimamente que la gente que tiene un interés o que ha participado pueda realizar una evaluación del trabajo. En vuestro caso lo van a hacer, o sea, ahora entraremos en la fase de evaluación, así que tranquilas por ello, pero cuando estamos trabajando laboralmente, pues se puede hacer a través de los formularios de Google Forms de forma muy rápida, gratuita y llegar a toda la población del centro, a toda la comunidad educativa, tanto padres como alumnos o como la propia administración. Fijaos que aquí tenemos un ejemplo que os incluyo, pero que si lo revisáis un poquito, a poquito que leáis, os sonará mucho a rúbrica, a lo que estábamos comentando en clases anteriores, ¿no? Aquí pongo un criterio de evaluación, ¿vale? A propósito de lo que tenemos en la programación de una unidad didáctica. Y el criterio de evaluación es, pues, oye, vamos a ver la participación en la situación de comunicación, con participaciones espontáneas, respetando las normas, etcétera. Bien, ¿esto qué hago? Lo puntúo de 0 a 100. Pero tendré que poner algunos indicadores, porque si no pongo los indicadores, pues bueno, cada uno va por libre y me puedo encontrar una disparidad tremenda de puntuación. Entonces, pues decimos, oye, pues mira, en los criterios de evaluación quedan asentados en que emplean la lengua oral con distintas finalidades. Este es un criterio, de manera que el evaluador dice, ¿emplea la lengua oral con diferentes finalidades o no? Si no, pues ya sé que aquí hay 4 criterios, pues en este ha fallado. Segundo criterio, ¿transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección? ¿Sí o no? A lo mejor es que sí en parte o que no en parte. Bueno, pues entre 0 y 100 ya sé que aquí le va un 30, un 50 o un 70. ¿Vale? Aquí, como no lo utilizaba, aquí pues va a tener un 0, pero aquí va a tener un 70. En escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y tal, bueno, aquí tal vez sí que estamos hablando de un 0-100, ¿no? Pues venga, pues aquí le voy a poner un 100. Aplica las normas sociocomunicativas, tal, pues voy aplicando, de manera que al final pues tengo un resumen al que le puedo sacar una media, ¿vale? Entonces, fijaros que con esto lo que he hecho ha sido el primer peldaño de una rúbrica que me va a servir para todo el mundo. Es decir, cualquiera que vaya a evaluar, pues lee esto y bueno, pues aunque no sea un experto, sabe cómo evaluar, ¿vale?
Bien, aquí os he puesto un ejemplo de referencias, todas en mayúsculas y pues con las normas APA pues aplicadas de forma rigurosa. Bien, esto es relacionado con los modelos pedagógicos, no tiene más trascendencia, y una descripción de lo que constituye cada cosa de cara a los roles, de cara a las actividades y de cara al papel que desempeñan las TIC en cada una de estos modelos. Nosotros estamos en este modelo conectivista, esto es lo que nosotros estamos aplicando, es decir, que ni siquiera estamos en el modelo constructivista, que es el que estarían aplicando pues la mayor parte de universidades o de escuelas. Nosotros estamos directamente aquí, ¿vale? Y no por la pandemia, ya estábamos aquí antes de la pandemia. Es, pues digamos, mi proyecto educativo. Bien, he saltado esta diapositiva, os la comento también brevemente, que sería otros documentos básicos, ¿vale? Pensad que tiene que haber también un plan de atención a la diversidad en todos los centros, especialmente en los públicos, un plan de actividades extraescolares, ¿vale? Todo esto tiene que estar recogido en la programación general anual, ¿vale? Y en la memoria final, pues si han habido cosas que no se han cumplido, pues tendremos que reflejarlas y hablar del por qué no. El ROC ya está en desuso porque el reglamento de régimen interior pues lo está asumiendo, ¿vale? Pero antes también se hablaba del reglamento de organización de centros y hay también pues algún decreto que nos habla y nos especifica cómo tiene que estar organizado el centro, ¿no? Pero bien, es profundizar un poco más en lo que es la estructura y lo que nos insinúa la ley que debe ser la organización. Entonces, no obstante, yo os he puesto un enlace a un ROC de infantil y primaria y a un ROC de secundaria. Si tenéis tiempo en algún momento, pues repasadlo, hacedle un clic y veréis que hay muchas cosas que se repiten con respecto a la ley, pero que están ya desmenuzadas para aplicarlas al propio centro. De hecho, es el ROC de tal centro o el ROC de tal colegio. ¿Vale? Es decir, que no todos los ROC son iguales, tal como decía en el reglamento de régimen interior, es específico para cada centro. Aquí hablo del RRI y también las funciones del profesor, que os interesaría echarle un vistazo, lo tenéis en la LOE artículo 91, os podéis llevar más de una sorpresa, ¿vale? Porque muchas veces, sobre todo pues en conversaciones amenas, y fuera de contexto, ¿no? Hablando con los amigos, pues todos nos convertimos en árbitros, todos sabemos de fútbol, todos sabemos de docencia, todos sabemos del coronavirus, porque hemos leído un artículo, hemos visto un vídeo, ¿vale? Pero claro, en realidad pues no somos especialistas de ello. Entonces, ¿cuáles son las funciones del profesor? Que en más de una ocasión pues habréis dicho, no, porque el profesor lo que tiene que hacer es esto, o los padres, no, porque un profesor lo que tiene que hacer es esto. No, miren, un profesor lo que tiene que hacer es lo que dice la ley. Y la ley del artículo 91 dice que el profesor tiene que hacer esto, esto y esto, y lo otro no, ¿vale? Y eso, como ocurre en cualquier trabajo, es decir, en cualquier trabajo, especialmente en la empresa privada, pues te llega un jefe y te dice, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y lo otro, no, lo otro lo hace la otra persona. Bien, pues nosotros igual tenemos unas funciones, no son todas las que la gente se piensa, tenemos unas funciones y esas sí las debemos cumplir. Como futuras profesoras, como futuras pedagogas, os interesa echarle un ojo, aunque sea ahora solamente de una forma anecdótica, pero leeros las funciones del profesor porque os ilustrarán y os quitarán probablemente más de una idea de la cabeza que teníais, pues bueno, pues de que se os había quedado de hablar en conversaciones informales. Y aquí vamos al grano. O sea, esto es lo que tiene que hacer un profesor y no otras cosas. Bien, entonces, hay un grupo que quiere hablar una cosa del trabajo, entonces, vale, os quedáis ahora cuando acabemos. Y me dice Beatriz si el glosario de términos es para hoy también. El glosario dura hasta final de curso,
¿vale? Es decir, hasta el momento en el que yo califique la última nota y la suba a acta, el glosario está abierto. Pero os recuerdo que está a final de curso. Por lo tanto, si tenéis que participar, no divaguéis, porque el momento es ahora, ¿vale? Pero es lo último que cierro. Bueno, pues por mi parte, aquí acabamos la clase. Como os decía al principio, esta es la última clase académica de materia que tenemos. Y ya a partir de aquí, pues pueden ser tutorías o pues revisiones que podamos hacer. Os lo comunicaré oportunamente si vamos a una exposición para toda la clase de la defensa de los trabajos, que a mí me gustaría que fuera así, sinceramente, y que tuvierais la ocasión de estar presentes y observar pues cómo desempeñan esta defensa unos trabajos, unos grupos, compañeras vuestras, que han hecho unos trabajos similares a los vuestros. Por lo tanto, qué mejor que poderlas ver en directo y ver cómo lo han elaborado y cómo lo defienden. Tanto en lo positivo como en lo negativo sacaréis conclusiones muy interesantes. Vale, pues nada, me quedo con el grupo que quiere comentar y los demás, pues bueno, nos despedimos. Chao, chao y nos vemos en lo que sea la evaluación que os comunicaré cuando corresponda. Cuidaos. Hasta luego. Bueno, pues me parece que estamos 4 personas en este momento, 3 personas. ¿Sois las que debéis estar, Beatriz, o 4 personas, no? Tengo a Beatriz García, María Nieves Jiménez, Andrea Medel y Mónica Plata. ¿Correcto? Pues venga, me contáis entonces qué es lo que queréis consultar. Adelante. Si estáis hablando, no oigo a nadie, ¿eh? Pues venga, Beatriz, adelante. Hola, Hola. ¿se me escucha bien? Yo perfectamente. Vale, genial. Que es que nosotras hemos hecho un PowerPoint y cuando hemos grabado para hacerlo en modo presentación y luego también ponerlo en modo vídeo y tal, no nos hemos dado cuenta de que tenían que ser 15 minutos y dura como 50 minutos. Y es por si te lo podemos aún así enviar. Es que lleva muchísimo trabajo y esfuerzo detrás y no nos hemos dado Bueno, cuenta de que eran 15. ya, claro. A ver, como he dicho antes, os podría pasar pues 20 minutos, pero 50 va a ser difícil. Bien, como está todo grabado, envíame el enlace. Yo la idea que llevo ahora, como he dicho, pues si no lo habéis subido ya, esto representa que los 4 del grupo pues tienen que, les tengo que poner en modo borrador, entonces que lo suban y tal. Yo creo que es más sencillo en la clase que os convocaré, pues entonces yo me encargo de poner los vídeos de los 3 grupos, ¿no? Entonces, en el vuestro, pues lo que haré será pues pegar algún salto para dejarlo en los 15 o 20 minutos. O, Claro. eh, pues bueno, veremos la fórmula también. Tal vez pues alguna de vosotras se pueda encargar, puesto que conoceréis el vídeo mejor que yo, se pueda encargar de pegar los saltos para quedarnos en los 15-20 minutos, porque es que ya digo, es que si no se nos va tiempo, Ya. la gente pues tampoco No, no, sí, aguantaría. pero sí es. Vale, genial, muchas gracias. Pero es por el hecho de si te lo podemos enviar a ti, aunque sean 50 minutos, como Sí, poner el sí, sí, máximo. sí, Ah, sí, por vale, supuesto, por supuesto. Me vale. enviáis, si lo presento yo haré Ujú. los cortes. Si os puedo pasar a vosotras que seáis las que hagáis los Vale, cortes, entonces, bueno, pues tanto mejor porque sabéis mejor dónde se puede cortar, que no sea algo demasiado importante vale. para la comunicación.
¿vale? Así que sí, adelante, Ah, adelante. vale, Y vale. tomad nota, porque es que esto, en alguna ocasión, yo os lo he comentado, los vídeos deben ser formato de píldoras de vídeo. Es decir, un vídeo no más de 10 minutos. En realidad, 8 minutos es lo que recomienda lo que es la neurodidáctica. Ya, Principios basados en neuroeducación y atendiendo a la capacidad que tiene el cerebro para prestar atención. Máximo, mínimo, entre 8 y 10 minutos máximo. ¿Vale? O sea ya. que tenéis que saber reducir, sintetizar para que esto pues no se alargue. O sea, 50 minutos es bueno, súper excesivo. Ya, Pero está muy bien que hayáis tenido pues la iniciativa de grabarlo y bueno, pues si os han salido 50 minutos, bienvenidos sean, pero tenéis que intentar vale. ceñiros a los vídeos en adelante 10 minutos máximo. Vale, perdón. No hay nada que perdonar, Muchas al contrario. gracias. Yo os felicito y me parece muy bien que lo hayáis hecho. Y bueno, pues los 50 minutos, pues seguro que os habéis hinchado de ganas, de ilusión y de presentarlo. Pero ya digo, eso no puede ser, Vale, no es, eh, no tiene visos de poderse presentar en claro. cualquier foro, ¿no? No, sí, sí, claro, normal. ¿Vale? Vale. Vale, pues muchísimas gracias y perdón. No, te insisto que no hay nada que perdonar. Vale. Bueno, ¿hay alguna cosa más o es solo Eh, esto? ¿me escuchas, Francisco? Sí. ¿Quién Vale, eres? Mónica. Mónica. Tengo una duda sobre cómo poner las referencias de imágenes o de algún gráfico. Vale, quedaba pendiente esto, sí. ¿Eras Sí, tú que lo habías preguntado? No, ¿verdad? sí, era yo. ¿Eras tú también antes? Bueno, pues mira, ya se me Sí, había pasado. no, no te Vamos a ver. preocupes. Eh, Norma SAPA nos dice que o bien en la cabecera o bien en el pie de la imagen tenemos que poner el título y la identificación de la imagen, el gráfico, la tabla, cualquiera de estos elementos. ¿Vale? Entonces, nos dice que tiene que ser de un punto menor de cuerpo que la letra principal que se utiliza en el documento. Es decir, si vosotras estáis trabajando con letra de cuerpo 11, ¿vale? El tipo de letra aquí sí que es variable, es flexible, no hay problema, pero vamos a suponer que estáis utilizando un Arial 11, ¿vale? Vale, Pues lo que sería el pie de la imagen, no de la página, es decir, debajo de cada imagen tiene que haber un pie o bien encima de la imagen una cabecera. La imagen suele estar centrada, por lo tanto, el pie o la cabecera también tienen que estar centrados o debajo de la imagen o encima de la imagen. Y esta letra debería ser de Arial 10. ¿Vale? Entonces, este párrafo debe contener la numeración de la imagen, gráfico o tabla. Para ello, pues si estamos hablando de imágenes, pondríamos, si es la primera, diríamos figura 1, punto. A continuación, pondríamos el título, el nombre que tiene esa imagen. Por ejemplo, pues es un organigrama de la institución, pues pondríamos figura 1, organigrama, punto. Y a continuación pondríamos fuente y si la hemos hecho nosotros, porque es una imagen nuestra, que la hemos capturado con nuestra cámara fotográfica o porque la hemos diseñado nosotros con un programa, pues entonces pondríamos elaboración propia. Si la hemos sacado de internet, pues estaba en algún sitio. Por lo tanto, ese sitio tendrá un nombre. O bien el nombre de una persona o bien el nombre de una página o de una institución. Por lo tanto, diríamos fuente, Ministerio de Educación. En Ministerio de Educación puede ser interesante si tengo el enlace de esa imagen, de dónde estaba, de dónde la he sacado, pues copio el enlace y entonces cojo Ministerio de Educación en este párrafo y le meto el enlace, ¿vale? De manera que seguirá apareciendo Ministerio de Educación, pero me aparecerá en color azul, porque al meterle un enlace, pues el editor de textos me lo pondrá en color azul con subrayado. Puesto que en Word
En Google Drive no, pero en Word sí. Lo que puedo hacer es coger este Ministerio de Educación y quitarle el color. Entonces le digo, oye, tú, lo pongo de color negro. Más que nada porque si no empezamos a meter colorines en las páginas y el exceso es tan cutre como puede ser el defecto. ¿Vale? Es decir, de cara a la visualización de la página, una página llena de colorines me distrae y sobre todo si los colorines no me aportan una información específica de lo que quiero contar en la página. Es decir, una imagen, bueno, pues puede tener colores y por eso pongo la imagen, porque es algo que me aclara, le aclara mucho más al usuario, al lector, le aclara aquello que estoy contando. Por eso pongo la imagen. No por rellenar, la pongo por ello, ¿no? Entonces, claro, si resulta que el texto también es de colorines por todos lados porque son enlaces, pues estoy quitándole protagonismo a lo que realmente importa. De manera que es recomendable cambiarle el color a negro, que no destaque. Mantengo el subrayado para indicarle al lector que ahí hay un enlace, que hay una fuente de información, pero nada más. Esto es una recomendación porque APA lo que dice es que o todas negras o todas azules. Es decir, APA lo que no te permite es decir, pues mira, este me ha quedado en azul, pero el otro lo pongo en negro. No, o todos negros o todos azules. Lo mismo que en las referencias. En las referencias utilizamos cada vez más referencias electrónicas, es decir, que llevan un enlace. Cuando yo pongo el enlace y le doy al espacio o cambio para poner la siguiente referencia, pues me suele poner el enlace, me lo suele poner en azul. Entonces, lo que no puede ser es que en unas referencias tengan el enlace en negro y en otras lo tengan en azul. APA lo dice claramente, o todas negras o todas azules. Si las dejo Vale. todas azules, todas, ¿vale? Yo, igual que os decía lo de las mayúsculas, que estéticamente se ve mucho mejor el texto si está todo con los apellidos en mayúsculas, que coincidirá con los acrónimos, pues aquí os digo lo mismo, se puede poner todo en azul, pero si se unifica todo a negro, pues no llama tanto la atención y se resalta aquello que se quiere resaltar. Lo importante de la referencia no es el enlace, es el autor, es la institución, es que concuerde el nombre de la referencia con la cita. Entonces, el color, meterlo en las referencias, pues se puede hacer y de hecho mucha gente lo hace y aparecen muchos documentos que ya van llenos de los colorines, ¿no? Pero bueno, es flexible, es decir, que no tenéis más problema. Entonces, ¿cómo referencio una imagen? Pues primero he tenido que meterle a la imagen, al gráfico o a la tabla, le he tenido que meter o la cabecera o el pie. Y lo he hecho tal como he explicado. Entonces, como van numeradas, ¿vale? Y la numeración es diferente. Para imágenes es una, para gráficos es otra, para tablas es otra. ¿Vale? Si os ocurre algún elemento más que no esté inventado ahora, pues habría que hacer también una numeración específica. Pero básicamente los tres elementos que vais a poder integrar en un texto son imágenes, gráficos y tablas. Por lo tanto, diremos figura 1, figura 2, figura 3 cuando hablamos de una imagen. Cuando hablemos de un gráfico, pues empezaremos numerando gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, etcétera. Y cuando estamos hablando de una tabla, pues también diremos lo mismo, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Esto significa que luego tendré que meter, cuando acaben las referencias, entonces metería otro capítulo que serían tablas. Y entonces ahí pondría tabla 1, tabla 2, tabla 3 y explicando el contenido. Y las pondría además siguiendo el estilo que tengo marcado para las referencias. Si a las referencias las ponía con el apellido en mayúsculas, pues también seguiré ese criterio. Tabla 1, mayúsculas, tabla 2, tabla 3 y después de tabla explicaría lo que es cada tabla, ¿vale? Como si fuera una referencia y le añadiría un enlace si no se lo había puesto anteriormente o si se lo había puesto en, en la cabecera o en el pie, pues aquí lo podría repetir, pero de forma directa, no como enlace en una palabra vinculada, sino que ya pondría el http:// con todo lo que fuera. ¿Vale?
Para imágenes, pues lo mismo, pondría tabla de imágenes, tabla de gráficos y tabla de bueno, y de tablas, ¿vale? Y esto debería ir en un documento. En los trabajos vuestros yo no lo he comentado porque mi intención es que hagáis documentos científicos y con lo que hemos visto ya lo son. Ya es suficiente si los habéis hecho bien. El tema de enumerar imágenes, gráficos, tablas, eso ya lo tendréis que hacer para los TFGs y más incluso para las tesis o para TFM o para tesis. Para un trabajo de fin de grado probablemente no os dirán esto tampoco, de enumerar las figuras, las tablas, los gráficos. Entonces, bueno, yo lo he omitido para no complicar más el asunto, pero si queréis hacerlo porque dices, oye, pues nosotros queremos hacerlo bien al cuadrado, bueno, pues ya está dicho. ¿Vale? Pero en este trabajo no sería necesario. Es decir, que si estáis valorando el trabajo de otras compañeras que lo han omitido y que no ponen, la cabecera y el pie de las imágenes sí debería estar porque eso lo hemos hablado, pero que luego no estén relacionadas en unas tablas correspondientes después de referencias, pues eso no se debe puntuar. Porque, bueno, no se ha pedido, ¿vale? ¿Contesto a tu pregunta o queda alguna Sí, duda? sí, sí. Muchas gracias. Vale. Bueno, ¿tenemos alguna cuestión más o Yo dejamos por mi parte no. todo listo, ¿no? Sí, Pues nada, un placer estar con vosotras y igualmente. vamos a ver si los resultados pues son tan buenos como yo espero y como me gustaría que fueran, sobre todo pues de los grupos que habéis dado un paso adelante para hacer la presentación y la defensa en estas condiciones, que hay que tener las ideas pues bastante claras. Así que yo pues encantado de que hayáis hecho este trabajo que pienso además reconocer. ¿Vale? Vale, muchas gracias, Francisco. Pues venga, pues lo cerramos. Venga, Hasta cuidaos. luego. Hasta luego. Igualmente.